Hola a todos, mi nombre es Cuti Loureiro y te doy la bienvenida a mi canal, un canal que solo pretende entender, explicar, comprender y también sanar de una manera sencilla, clara, simple, las dinámicas inconscientes, las ideas, los pensamientos y las creencias inconscientes que hoy están creando tu realidad para hacerte responsable de ellas, poder soltar y cambiar esas creencias, y solo podemos soltar y cambiar las creencias cuando soy consciente de que las estoy pensando, ¿vale? Así que si estás involucrado, estás atento y estás con toda tu intención de dejar de ser una víctima de todo lo que te ocurre y empezar a responsabilizarte, este canal puede sin duda ayudarte, porque eso es a lo que nos dedicamos y en lo que sentimos una franca pasión cuando lo hacemos. Bueno, el tema de hoy es un tema importantísimo que tiene que ver con los abortos, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema de los abortos? Porque no deja de ser la otra cara, la otra polaridad de una de las energías más importantes que en esta realidad física vamos a vivir, que es la vida y la muerte, ¿vale? Los abortos son todos aquellos hermanos, hijos o personas del sistema familiar que no han podido llegar a nacer, ¿vale? Igualmente, aunque no hayan nacido, esos abortos tienen derecho a un lugar, porque desde el momento en el que se da una concepción, es decir, hay un embrión, un feto o un bebé que nace muerto, ¿vale? Todos, independientemente del tiempo que hayan estado, forman parte del sistema, ¿vale? Y no se pueden excluir, obviar, mirar para otro lado. Ahí hay dos posibilidades, ¿vale? Bueno, en realidad hay tres posibilidades. O la madre no se ha dado cuenta de ese aborto, ha pasado desapercibido, o se ha dado cuenta pero no lo tiene en cuenta, o es un aborto que no ha ocurrido de manera natural, sino que ha sido un aborto provocado, una interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? En el primer caso hay muchas mamás, tengo que deciros que muchas mamás se quedan embarazadas y a lo mejor tienen un retraso de pocos días o incluso de horas, y cuando les baja la regla o la menstruación simplemente lo achacan a un retraso. Quiero que sepáis que en muchísimos casos esas mamás en realidad lo que están teniendo es un aborto natural que pasa desapercibido o desconocido. La siguiente opción sería cuando yo soy consciente de que estaba embarazada, incluso me he hecho un test o he acudido al ginecólogo y en un momento determinado, sea a los pocos días, a las pocas semanas o a los pocos meses, ese niño se va y hay un aborto natural, ¿vale? Hay muchas mamás que pueden hacer un duelo y terminar bien ese duelo, son conscientes de ese aborto, le dan un lugar y hacen incluso una terapia de inclusión de ese su bebé, pero hay otras mamás que pues el dolor de esa pérdida va a hacer que su sistema psíquico de protección, para no asumir ese dolor, ¿vale?, van a usar diferentes estrategias. Por ejemplo, pues la negación. Seguro que no, seguramente yo no estaba embarazada, fue un falso positivo, por ejemplo. Pueden hacer, por ejemplo, una represión de ese acontecimiento, por ejemplo, diciendo, bueno, a ver, es que era tan pequeñito que ahí no había nada, ¿no? Todas esas técnicas de intentar reprimir el dolor, que por supuesto es algo que hace de manera automática e inconsciente nuestro inconsciente, y que cada persona, sin juicio ninguno, puede afrontar determinados acontecimientos pues como puede, como sabe, en base a toda una experiencia pasada, ¿vale? Y luego estaría la tercera opción, que es cuando una pareja confirma su embarazo y deciden hacer una interrupción voluntaria, ¿vale? Vamos a seguir avanzando en este tema porque hay una pequeña diferencia, que es muy importante de los abortos, ¿vale? Y es que una cosa es como la conciencia individual de la madre, de decir, bueno, yo decido no mirar a esto, más consciente o más inconscientemente, y luego está la conciencia familiar, ¿vale? La conciencia familiar es el campo de información bajo el que está todo el sistema.
Esa conciencia familiar tiene unas leyes y unas normas y dice que todo aquel que nace en un sistema, entendiendo por nacimiento solo la concepción, tiene derecho a ser respetado, a un lugar en el sistema. Si la madre o el padre o en la familia no se le da ese lugar, va a venir alguien y se va a hacer cargo de ese aborto, ¿vale? De ese niño, trayéndolo al presente a través siempre de un síntoma, ¿vale? En ese sentido, el síntoma siempre va a ser algo que me despierta, ¿vale? Hay a veces que la persona entra en consulta con un síntoma que ni siquiera se da cuenta que está asociado a ese aborto, ¿vale? Hay madres que a lo mejor entran en consulta y un porcentaje muy pequeño piden hacer una sesión de duelo para despedir un aborto o un bebé que han tenido. Muy pocas. La mayoría de las personas que terminan haciendo un duelo con un aborto siempre es con un síntoma que aparentemente, y digo aparentemente porque desde la ignorancia de uno nunca hubiera asociado que el síntoma de este hijo o el síntoma que yo misma estoy viviendo tiene que ver con este aborto, ¿vale? Os voy a contar algunos ejemplos de síntomas por los que podrían estar detrás de un aborto no reconocido, no incluido, donde no se le da el lugar, donde no se ve con amor a ese miembro de la familia, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, problemas que tenemos en el coxis o en el ano, ¿vale? La zona del coxis y la zona del ano es la zona de nuestro cuerpo donde ponemos nuestro culete, donde tenemos nuestro lugar, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un hijo segundo, creo que soy un hijo segundo, pero en realidad soy un hijo tercero porque mi madre tuvo un aborto, pudiera ser que yo, para expresar, ¿vale?, todo eso que mi inconsciente sabe, el inconsciente del hijo sabe que no es el segundo, sabe que es el tercero. Por supuesto, no conscientemente, pero inconscientemente sí lo sé, ¿vale? Así que puedo empezar a tener a lo mejor un eczema, un picor, puedo tener accidentes o caídas repetidas que me golpean el coxis, ¿vale? Es el intento de la vida, la proyección de ese programa doloroso de que yo no soy el segundo, de que no estoy en mi lugar, a través de la zona donde embrionariamente está colocado el lugar, el puesto que yo ocupo, donde yo estoy sentado, ¿vale? Es mi identidad como hijo número 2, 3, 4, el que me corresponda. Otro síntoma, por ejemplo, es muchos niños que a lo mejor tienen una fuerte escoliosis y creen que son un hijo primero. En realidad, a lo mejor su mamá, imaginaros, tuvo un hijo o un aborto con una pareja anterior y ahora le expresa a esta primera hija que ella es su primogénita. En realidad, cuando una niña hace una escoliosis, mirad, sería como un gesto así, ¿vale? Estoy intentando trasladarme a través de esa escoliosis colocándome en mi segundo lugar, ¿vale? Pareciera que estoy en el primero, pero en realidad es el segundo. Y la escoliosis muchas veces, no siempre, tiene que ver con aquellos hermanos que en la línea no fueron contemplados, incluidos, amados, dándoles el lugar, ¿vale? Otro síntoma, por ejemplo, que pudiera dar un niño que no está ocupando su lugar sería, por ejemplo, cuando, como los padres no se hicieron cargo de ese aborto, ¿vale? Y esto lo digo sin juicio, o sea, a veces uno hace lo que puede con lo que tiene. Este vídeo tiene la intención de que tomemos conciencia de eso y de que podamos sanarlo. Y evidentemente no podemos sanar algo de lo que no nos damos cuenta, ¿vale? Ojalá este vídeo ayude a darnos cuenta, a que te des cuenta, ¿vale? Otro síntoma, por ejemplo, sería como la mamá no puede mirar o no se ha encargado de ese aborto, a lo mejor uno de los hermanos, uno de sus hijos, lo mira, ¿vale? Teniendo síntomas que ya no son físicos, sino que son comportamentales, ¿vale? Pues, por ejemplo, teniendo una tristeza, un miedo a la muerte, ¿vale? A través de este síntoma está expresando yo lo miro por ti, mamá, ¿vale? Porque sí o sí todo aquel que pertenece va a ser visto. Si no es en la generación de estos padres que han tenido el aborto, un siguiente hijo o en las siguientes generaciones, alguien va a lo mejor, por ejemplo, en otra generación,
a tener otro aborto para que ese aborto de la generación anterior no sea olvidado y en una generación con un nivel de conciencia más alto se pueda por fin incluir también a los no nacidos. ¿Vale? Así que es muy importante incluir a los abortos, primero porque están y segundo porque si yo no incluyo ese aborto, el aborto no puede descansar en paz. A veces una mamá no puede incluir al aborto no solo por el dolor de la pérdida, sino también por la culpa. Hay muchas mamás que empiezan a decir, jolín, si no hubiera hecho este ejercicio, si hubiera descansado mejor, si no me hubiera comido esto que igual me sentó mal y esto provocó el aborto, si no me hubiera tomado con tanto estrés mi trabajo, igual este aborto, ¿vale? Esa culpa les impide ver ese aborto, ¿vale? Aún así, la culpa no desaparece. Entonces, por ejemplo, un síntoma que la mamá podría estar dando es en su propia vida presente, después de ese aborto, es boicotearse inconscientemente un éxito o una felicidad, porque siempre que una madre se sienta culpable va a necesitar sentir un castigo. Entonces, muchos de los síntomas no solo están representando a alguien que está excluido, como los ejemplos que os acabo de mencionar, sino que también están representando ese síntoma a una expiación de una culpa que yo siento, aunque sea culpa, por supuesto, inconsciente, ¿vale? Una madre nunca va a ver, por ejemplo, que a lo mejor un fracaso económico en un proyecto nunca lo va a asociar con esa culpa que siente por haber fracasado en este proyecto, en este aborto, ¿vale? Por eso os decía antes que muchas personas, muchas mamás no entran en la consulta, voy a hacer el duelo o quiero una sesión para ver e incluir este aborto. Entran por la consulta diciendo, no sé por qué, pero desde esta fecha todo lo que quiero hacer no me sale. Fracaso o tengo pérdidas económicas porque inconscientemente estoy a través de la pérdida económica pagando la culpa que siento, ¿vale? Y luego estaría el tema del aborto voluntario o la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Provocando un aborto voluntario y no natural. Antes de distinguir bien estos dos abortos, el natural o el voluntario, vamos a ver para qué a nivel sistémico hay un aborto, ¿vale? Esta comprensión va a ayudarnos a ver la inocencia de determinados abortos. ¿Por qué? La dinámica del aborto es ese niño que viene detecta en un momento determinado una energía de su mamá o de su papá y esa energía es que ese padre o esa madre se quieren ir detrás de alguien que ha muerto o por alguien que sienten de su sistema que se quiere ir a la muerte. Y ese bebé, ese aborto dice yo lo hago por ti, yo me voy por ti mamá o yo me voy por ti papá. En realidad es un amor ciego, un amor totalmente inconsciente del niño hacia sus padres, ¿vale? Digo esto porque todo lo que la madre se pueda contar conscientemente de por qué ese embarazo no fue adelante, ya os digo que no es, ¿vale? El aborto ocurre porque ese niño, por amor, el alma del niño ama tan ciegamente a sus padres y además está al servicio del sistema, ¿sí? Él en su vida y su destino acepta esa vida y ese destino de muerte temprana para que sus padres puedan quedarse, ¿vale? Y si esos padres se quedan, primero sobreviven y además pueden quedarse cuidando al resto de los hermanos o dándole vida, gracias al lugar o al hueco que él dejó, a un siguiente hermano. De ahí la importancia, importantísimo, lo más importante con ese niño es que se reconozca el amor que sintió hacia sus padres, que sintió hacia mí como madre, hacia el padre, hacia todo el sistema, ver y reconocer lo que ha hecho por amor al sistema, por amor a nosotros que somos sus padres, ¿vale? Y por amor al resto de sus hermanos para que pudieran venir o los que ya estaban nacidos antes de que ocurriera este aborto pudieran quedarse. Cuando me pongo delante de ese aborto, lo nombro, le doy un nombre, le doy un lugar en mi corazón, le doy y lo nombro, tú eres mi hijo, el segundo, el tercero, el rango que tenga.
y estás después de mi hijo, imaginaros, pues de Pablo, de Martín, y después estás tú. Y estás antes de pues mi cuarto hijo, por ejemplo, pues de Carlota, ¿vale? Entonces, colocar a ese niño en su lugar, sea el primero, el segundo, el tercero, el rango que tenga, darle un nombre y ponerle también su fecha. Da igual si la fecha es la fecha del aborto, la fecha de la concepción o la fecha. Hay madres que antes de tener un aborto sabían la fecha probable de parto. Y vamos a ver muchas veces, que es algo que os invito a hacer, vamos a ver muchas veces que cuando, por ejemplo, yo tengo una intención de nombre para ese niño o veo y analizo la fecha, voy a ver que, o por rango de hermandad, imaginaros que este aborto era un segundo, el nombre que le pongo o la fecha en la que hubiera nacido o la fecha en la que ha abortado, muchas veces detrás de esa información yo voy a poder ver con qué acontecimiento, con qué persona está vinculado ese aborto, ¿vale? Cuando hacemos una constelación familiar no es necesario, lo más importante es porque el campo se va a abrir y ya vamos a ver a ese niño abortado, y lo más importante es que la familia lo vea, que los padres lo vean y lo incluyan, sea un aborto de la propia mamá o sea un aborto anterior al cliente o al paciente que consulta, ¿vale? A veces yo como madre no estoy viviendo las consecuencias de un aborto mío propio, ¿sí? O mis hijos están viviendo las consecuencias de no haber incluido un aborto mío, ¿sí? Sino que yo como descendiente ya estoy manifestando a través de mi vida, de mis síntomas, un aborto a lo mejor de mi madre o de mi abuela, ¿vale? Entonces lo más importante en una constelación es verlo. ¿Qué ocurre? Todo esto que os estoy contando de las fechas, los nombres, el rango de hermandad y demás, lo hacemos cuando hacemos el genograma y vamos a poder ver cosas como esta. Por ejemplo, yo tengo un aborto justo a los 30 años y 9 meses, que fue la edad exactamente que tenía mi madre cuando me tuvo a mí. Imaginaros, ¿vale? Hay a veces que una hija hace un aborto voluntario por amor ciego, inconsciente, ¿vale? En lealtad a lo que su mamá, en una época donde se queda embarazada y ella hubiera abortado, pero no tuvo los medios o la manera de hacerlo, ¿vale? Es como si yo inconscientemente estuviera implicada con eso. Entonces a veces el aborto yo lo provoco a la misma edad que mi madre no lo pudo hacer. A veces, imaginaros, me viene un nombre para ese niño, imaginaros Enzo, y mi abuelo se llamaba Lorenzo, ¿vale? Voy a poder ver que el nombre que yo le pongo a mi hijo pues está incluido en el nombre de un abuelo, ¿no? O imaginaros, por ejemplo, yo tengo un aborto en una fecha en la que mi madre se muere de manera temprana o joven, ¿vale? Vale, todo eso son pistas para ver en un genograma, y por supuesto solo cuando sabemos interpretar cómo se está manifestando en el inconsciente, ¿vale? Son pistas que me van a decir con qué está implicado o con qué acontecimiento, ¿vale? Está implicado ese aborto. Muchas veces yo traigo un aborto a través no de un síntoma, no se encarga uno de mis hijos o a través de un síntoma que yo estoy manifestando, sino también a veces a través de una mascota, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas veces que a lo mejor yo he tenido un aborto de un niño que hubiera nacido el 20 de julio y años después, sin darme cuenta de que está operando este mandato inconsciente, yo el 20 de julio adopto o compro un perro, un gato, una mascota, donde me dicen que nace el 20 de julio. O a lo mejor el nombre que yo le pongo a mi mascota, la inicial comienza exactamente por el mismo nombre con el que yo tenía intención de llamar a ese niño abortado, ¿vale? Bueno, podríamos estar así horas y horas hablando de esto. Solo deciros que lo más importante de un aborto es darle un lugar. Que yo, si yo soy la madre, ¿vale?, pueda ver a ese niño, que cierre mis ojos, lo mire, lo nombre,
le diga: te veo, veo lo que has hecho y te doy las gracias por lo que has hecho, para que papá y yo pudiéramos quedarnos. Le presentas a tus hermanos, lo colocas en ese lugar, ¿sí? Y reconoces con gratitud que él pertenece y que es uno de tus hijos, ¿vale? En el lugar, en el puesto y demás, ¿vale? Eso es importantísimo. En el caso de que sea un aborto voluntario, es exactamente lo mismo que un aborto natural, pero los padres están implicados con un acontecimiento o un asesino, un verdugo o una víctima, ¿vale? Entonces tienen una energía de muerte, una energía asesina, y el niño asume, ¿sí? Cargar como con esa energía que tienen los padres, ¿vale? Entonces sería igualmente un excluido y el hijo lo hace por los padres, pero siempre cuando los padres están implicados inconscientemente o con un perpetrador o con una víctima que no está incluida del sistema familiar. De igual manera, lo más importante es exactamente hacer lo mismo que con el aborto natural, es verlo, pero en este caso es importante que asumamos el principio de la realidad, sin juicio moral, ¿vale? Sin culpa judeocristiana donde yo esté, ay, lo que yo hice, porque en esa culpa yo estoy mirándome todo el rato a mí y ni siquiera estoy mirando al hijo al que yo le retiré la vida. Entonces hay un principio de realidad que es cuando yo me pongo delante de mi hijo, decir: gracias por escogerme como madre. Eres mi segundo hijo, mi tercer hijo, mi cuarto hijo. Papá y yo te hemos dado la vida y yo te la retiré, ¿vale? En este sentido, aunque muchas mujeres decimos: bueno, es que yo aborté porque mi marido me dijo, porque el padre no se iba a hacer cargo, porque mi madre me obligó, porque una amiga me aconsejó. Da igual lo que nos contemos, es súper importante que aunque tú fueras joven y no pudieras hacerlo de otra manera, hoy, a día de hoy, asumamos la responsabilidad, que la decisión última de un aborto voluntario siempre lo tenemos nosotras, las mujeres, ¿vale? Entonces, que pueda asumir: yo te he dado la vida junto con esta pareja, junto con tu padre o mi marido, lo que sea, ¿vale? Indudablemente da igual el rango que te una a ese hombre, para tu hijo es su padre, ¿vale? Y por lo tanto quedarás vinculado a ese hombre siempre como pareja parental, como padres de ese niño, y digas: yo te he dado la vida junto con tu padre al 50% y yo te la retiré. Ahora veo lo que he hecho y veo lo que tú has hecho por nosotros, ¿vale? Que es irte para que papá y yo pudiéramos quedarnos, o te has ido para que tu siguiente hermano pueda quedarse y vivir, ¿vale? Que hagamos un lugar súper importante para ese niño, y reitero, soy un poco pesada con esto, pero es que es súper importante la gratitud. Gracias por lo que has hecho. Y vas a ver en esa visualización cómo el niño que ha sido abortado o que abortó de manera natural puede descansar en paz, sonríe, se queda sereno y profundamente agradecido por ser visto, incluido, y porque se reconozca lo que ha hecho por el sistema familiar y lo que ha hecho por ti como madre, o en el caso de que el aborto sea de tu madre o de tus abuelos, igual. A este respecto tengo que decir que hay algunos terapeutas que dicen: mirad, los abortos de uno pertenecen solo a uno, nadie más en el sistema tiene que enterarse, los hijos no tienen, el resto de hermanos no tienen por qué saberlo, ¿vale? Y aunque respeto indudablemente ese acontecimiento y estoy de acuerdo que cuando uno cambia, el mundo que miras cambia, yo siempre recomiendo dar una información mínima al resto de los hermanos, y es decir, antes que tú, papá y yo tuvimos otro bebé que no nació. Por supuesto, al resto de los niños, de los hijos, no les interesa si fue un aborto natural, si fue un aborto voluntario. Eso forma parte de la intimidad de la pareja y a los niños no les interesa, y sería de una violencia brutal
participarle a un niño, a otro de mis hijos, por ejemplo, a un niño de 8 años, que papá y yo abortamos voluntariamente a un hermanito que tuviste anteriormente. Bajo ningún concepto eso se va a hacer, ¿vale? Porque automáticamente los niños empezarían a no sentirse para nada seguros al lado de sus padres, ¿vale? Entonces eso no le compete a los niños porque es un tema que le compete solo a la pareja y queda en la intimidad de la pareja. Sí que os recomendaría a todas las personas que habéis tenido un aborto natural, y es que dependiendo de la edad que tengan el resto de vuestros hijos, pues a través de un juego, de plastilina, de arcilla, a través de un dibujo, podáis darle un lugar a ese hermano, y si tenemos o podemos hacer a lo mejor, pues eso, a lo mejor dando un paseo, coger una piedra que represente a ese hermano, y durante un tiempo, pues nada, que la mamá lo mantenga en un bolsillo, hacerlo en plena conciencia, tomarse unos días para tomar contacto con ese niño, con la energía de ese niño, abrirle su corazón a ese niño, y luego juntos, incluso con el resto de los hermanos, ir a un lugar y generar un entierro, ¿vale? Un entierro sentido, simbólico, ¿vale? Donde se entierra esa piedra, dejando ya por fin enterrado y descansando en paz a ese aborto. Que por supuesto la persona o las personas que se van a encargar de ese aborto son principalmente la mamá en compañía del padre, y así liberamos a los hijos y al resto de descendientes de tener que hacerse cargo de ello, ¿vale? Si lo hacemos de una manera bonita, simbólica y adaptada al resto de los hermanos que conforman la familia, creo que es precioso y muy liberador, ¿vale? Aún así, si es tu caso, déjate sentir, y si para ti es suficiente hacerlo tú sola, está perfecto, o en compañía de tu pareja, por supuesto, y si sientes que puede ser un acto bonito compartirlo con el resto de tus hijos, está perfecto, ¿vale? En ocasiones esa información no la vamos a dar conscientemente, y te ofrezco aquí otra posibilidad, y es, ¿vale? Imaginaros que ese aborto fue entre tu primer hijo nacido vivo y tu tercera hija, por ejemplo, ¿vale? Y te das cuenta de que hay una serie de síntomas que está padeciendo tu hija la tercera, ¿vale? Una vez que yo tomo conciencia de esto, que yo como madre incorporo a ese bebé, pues hay un momento en el que, por ejemplo, mientras mi hija está dormida, ¿vale? Porque el inconsciente lo escucha todo, lo oye todo, la abrazo y en sueños le digo: eres mi hija, la nombras, por ejemplo, pues mi hija María, tú no eres la segunda, antes de nacer tú, mamá tuvo otro hijo que estuvo 3 semanas, 5 semanas, 4 meses y después se fue. Hoy lo tengo tomado en mi corazón, solo quería decirte que tú eres la tercera, ¿vale? Y ya está. Entonces, lo hagáis solo, la pareja, lo compartáis con el resto de vuestra familia, lo hagáis así en sueños al resto de vuestros hijos, dejaros sentir, incluso eso, podéis pedir qué es lo mejor en vuestro interior, qué es lo mejor para mí y para todos los involucrados y también para ese niño, para ese aborto, y lo que más resuene con vosotros está perfecto. Bueno, pues hasta aquí el tema del aborto. Es un tema importantísimo, súper amplio, que sale muchísimas veces en consulta, que se ve muchísimas veces en constelaciones familiares, así que si eres una mamá que vas a ponerte ahora, has tomado conciencia de este tema del aborto y vas a ponerte a ello, date tiempo, no es algo que se hace solo en un día. A veces por ahí estoy toda una semana incluyendo y abriendo mi corazón a ese aborto antes de hacer, por ejemplo, el entierro simbólico que antes estábamos hablando, ¿vale? Espero que esta información haya contribuido a calmar a muchas mamás, a que muchos niños puedan descansar por fin en paz porque alguien de su sistema los ha visto, los ha incluido, los ha agradecido. Si es así, te agradezco tu like, que te suscribas al canal y que lo compartas con alguna mamá o alguna persona que pudiera estar bajo esta temática, porque así podremos
contribuir a que un montón de niños estén en paz y que un montón de hombres y mujeres estén en paz. Cuantos más estemos en paz, más paz habrá en el mundo y yo feliz. Si es así, compártelo. Bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.